Ingeniero José Blandón, bienvenido, feliz año. Buenos días, feliz año nuevo a toda audiencia, feliz año nuevo para todos ustedes. Gracias. Brindó bastante con un whiskycito, Yo me tomo un vino, un vinito, ok. un vino italiano. Está bien. ¿Qué le parece? No, está bien. El hombre que bebe vino vive para siempre. Es de los míos, toma vino. Decía Chichopuga. El vino, mientras no importa si es rojo o blanco, después que sea bueno, no importa. Sí, porque hay cada vino por ahí también. Sí. Uno lo prueba y le quema la garganta después. Esos son un vino malo, ¿no? Totalmente. No Ingeniero, era vino de Palma. fíjese que yo probé vino de Palma también, sí, del interior. Y lo otro que Yo le también he dan, probado mucho. lo otro que le dan es de chicha fuerte. Tú sangras la palma, ¿no? Y ella empieza... Ujú. Chicha Sí. fuerte Mi también se prueba. abuela Ya. cocinaba chicha fuerte. Sí, una Mi sola abuela vez la ella. probé. Y dije, Eso es Fuerte. afrodisíaco. fuerte. Sí. Ingeniero, ¿qué está pasando en la región? Bueno, ¿qué está pasando en el mundo? Es una cosa que todos los panameños, en particular nosotros, en este continente, debemos entenderlos, comprenderlo, al margen de consideraciones personales o apreciaciones individuales. Lo que tenemos que tener es una apreciación correcta de la realidad. Particularmente en un país como el de nosotros, que mañana conmemora una de las fechas más históricas de nuestra vida como nación. El 9 de enero del año 1964 marcó un cambio en el paradigma político del país. De el 94 hacia atrás, nosotros los panameños aspirábamos a reformar el Tratado Jaime Barril, a lo que se conoció como la fase de negociaciones del tratado. A partir de lo que ocurrió entre el 9, el 10 y 11 de enero y lo que siguió, pasamos a la fase abrogacionista. Nosotros los panameños adaptamos como línea general, todos los panameños, la necesidad de tener un nuevo tratado. Y ahí arrancan dos etapas. Este es, digamos, el principal testimonio que le aprecio a ese esfuerzo de la juventud panameña que encabezó el Instituto Nacional, la Universidad de Panamá, las fuerzas políticas del país, el presidente Roberto F. Chiari, que jugó un papel estelar y que fue el último que negoció un acuerdo con los Estados Unidos, del acuerdo Chiari Kennedy, que permitía la izada de la bandera en los sitios civiles, entre ellos las escuelas, y que se firmó en 1963, antes de la muerte del presidente Kennedy. El presidente Chiari jugó un papel estelar, pasando a ser el presidente más ilustre y más conocido por esa jornada y la dirección que le dio a esa jornada en momentos muy difíciles y complejos. Entonces, Panamá vive hoy una situación muy especial, y es la primera cosa que tenemos que entender. A los Estados Unidos llega al poder la administración Trump con un esquema de política exterior e interior completamente diferente a lo que veníamos obteniendo durante las últimas administraciones norteamericanas. El presidente Trump llega al poder con la mirada puesta hacia adentro, hacia un Estados Unidos aplicando las mismas teorías en términos globales que aplicó América Latina en la década del 80. Es decir, el desarrollo nacional versus lo que estaba pasando en el mundo. El resultado fue América Latina tuvo una década perdida. No tuvimos desarrollo. El presidente Trump ahora quiere desarrollar la industria norteamericana, desarrollar la mano de obra norteamericana, desarrollar el campo norteamericano. Quiere mirar hacia adentro. Cuando fueron ellos, los Estados Unidos, con diferentes presidentes, los propulsores de mirar hacia afuera. Recuerdo la administración del presidente Ronald Reagan, un hombre republicano y de derecha, que impulsó la política general
de lo que se llamó el consenso de Washington, que eran 10 puntos, destinadas todas a convertir a los Estados Unidos en un exportador neto. Reagan creía en el comercio abierto de los Estados Unidos y lo impulsó. Trump cree que el comercio se tiene que hacer en los Estados Unidos y con los Estados Unidos. Si quieres hacer algo, tienes que invertir en los Estados Unidos. Contrario a lo que pensaron los otros presidentes. Y hablo del presidente Reagan porque el consenso de Washington fue quizás, y los panameños quizás se hayan olvidado de eso, fue el primer gran enfrentamiento económico que la región americana tuvo con los Estados Unidos. En ese consenso nos obligaron en América Latina a privatizar todas nuestras empresas públicas y a dar un paso hacia atrás en este proceso de nacionalización de empresas nacionales. Entonces, fíjate que hubo 3 países de América Latina que actuamos diferente y que enfrentamos esta teoría. Uno de ellos fue Costa Rica, y todavía lo tiene, sí. La empresa eléctrica, para darle un ejemplo, continuó siendo una empresa estatal y continúa siendo una empresa estatal. Otro país fue Argentina, que privatizó todo. Y como consecuencia de eso, la inflación los golpeó duramente. El otro fue Panamá. Nosotros, frente al consenso de Washington, que exigía la privatización y que estaba en la administración del presidente Endara, fue postergada hacia la administración Valladares, que usó un modelo diferente. El presidente Valladares, en forma inteligente, cogió todos los servicios públicos y los hizo una empresa mixta. Entonces, ya, por ejemplo, las empresas eléctricas de Panamá pasaron a ser empresas mixtas, con capital norteamericano, extranjero, con empresas norteamericanas algunas. Y la telefonía también pasó a ser una empresa mixta, donde el Estado conserva el 49% de las acciones y los Estados Unidos, las empresas conservarían el 51% para impulsar la expansión. Las reformas que hizo Pérez Valladares fue una forma inteligente de enfrentarse a ese criterio que se había dado en Washington y que nos obligaba a la privatización. O sea, pero ¿quiénes eran parte del gobierno de Pérez Valladares en ese momento? El ministro de Economía de nuestro país era Guillermo Chapman. El padre. El ministro de Economía. ¿Quién era el responsable de la Procuraduría General de la Nación? Sosa, demócrata cristiano. Opositor PDC. ¿Quién era el responsable de la política exterior panameña? Era Gabriel Lewis Galindo. Y le hablo aquí quien fue su director de asuntos políticos. Con muchos contactos en Washington. Que Gabriel. nosotros fuimos los que abrimos las negociaciones para el gobierno de Panamá, bajo la dirección del presidente Valladares y la dirección de Gabriel Lewis Galindo, abrimos el comercio, la parte de comercios con la República Popular China. Y fuimos el único país que tuvo relaciones comerciales con la República Popular China y relaciones diplomáticas con Taiwán. Eso es una proeza en el campo de la diplomacia realizada bajo la administración del presidente Pérez Valladares. Lo que quiero decirle con esto es que nosotros hemos sabido enfrentar con capacidad y con pluralidad política en la participación de la gestión los más difíciles momentos que vivió bajo la administración del presidente Reagan. Recuerde que el presidente Reagan tenía hombres de una gran capacidad intelectual. James Carter, por ejemplo, Harold Baker era el tesorero, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Kempis jugaba un papel importante y al principio fue, Baker fue del Tesoro y fue presidente del Consejo de Gabinete del presidente Trump. Ahora, ingeniero, una pregunta. Pero del presidente Reagan. Ahora, usted decía hace un rato, Trump quiere que los negocios se hagan en Estados Unidos y que se utilice la industria estadounidense. Pero hay un tema, para el comercio mundial, eso significa
reducción de ganancias, porque hacerlo en Estados Unidos les saldría más caro que hacerlo en Asia y en muchos de estos países que no respetan los derechos laborales, que tienen condiciones infrahumanas. Y al final, al margen de que él sea Trump y sea el presidente de Estados Unidos, el poder económico lo que quiere es reducir costos. Claro, este es uno de los principales problemas que enfrenta el presidente Trump en su política de hacia adentro. Y muchas promesas se hacen en la mesa, pero pocas promesas de esas se van a convertir en realidades. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En los años 89, que fue precisamente por ahí fue la invasión, los 89, nosotros, el mundo, nos enfrentábamos a una concepción norteamericana de exportación de capitales. Más de 70.000 empresas norteamericanas se establecieron en la República Popular China, con la única diferencia que Deng Xiaoping y Xi Jinping tuvieron la capacidad de no solamente aceptar el capital, sino exigir la tecnología. Y hoy China Popular no solamente tiene el capital, las empresas norteamericanas, sino tiene la tecnología de producción, porque el acuerdo fue ese. Entonces esto fue desarrollando un mundo diferente, que es el mundo a la que se enfrenta el presidente Trump. ¿Cómo nos afecta eso ahora? Que es el punto central. En primer lugar, nos afecta en varias formas. El presidente Trump ha desarrollado una política desde que pasó el proceso electoral. Primero, fíjese que el primer país que él mencionó en su discurso inaugural, y el único país que mencionó, fue la República de Panamá. Y hablaba del canal, que era de ellos, y que decía en forma incorrecta, desde el punto de vista histórico, de que el canal no lo habían entregado por $1. Sí. Obviando que el canal había sido, tenía tarifas que subsidiaban el comercio mundial y que apenas nos daban a nosotros una parte del periodo $250.000 y después a 1.900.000. Hoy el canal produce $3.000 millones de ingresos, para que veamos un poco la diferencia. Entonces, el presidente Trump, no contento con esto, amplía su discusión, por ejemplo, a Canadá, y dice que hasta Canadá debe convertirse en el Estado 51 y que Groenlandia es de él, que él tiene acceso, debe ser parte de estratégico. Olvidándose que Groenlandia, muy pocos panameños saben esto, desde 1951 hay un tratado entre los Estados Unidos y Dinamarca que le da a Estados Unidos la potestad de construir bases militares, de tener estaciones allí, de poder vigilar. Pero además de eso, la OTAN como organización tiene un tratado que impediría a Rusia o China apoderarse del territorio de Groenlandia, porque sería una agresión a un país europeo. O sea, lo que Trump está planteando como su necesidad para tener Groenlandia, ya lo tiene. Ya lo tiene en el Tratado de 51. Pero además de eso, fíjese que en la política exterior, después de la intervención en Venezuela, el presidente Trump, exitosa operación militar, desde el punto de vista, mírelo como los parámetros como usted lo quiera mirar. Si usted es antinorteamericano, usted dirá, rechazará, pero de lo que yo le voy a decir. La operación militar montada para capturar a Maduro fue una operación exitosa desde el punto de vista militar y desde el punto de vista de la inteligencia militar y de la contrainteligencia militar norteamericana. Es decir, ellos contaron con elementos de la inteligencia en situ, en tierra, para llegar y saber dónde estaba Maduro. Y montaron una operación de neutralizar las principales bases militares mientras tomaron a Maduro. Y no tuvieron bajas de su lado ni nada de eso. Hubo bajas. Y hubo bajas cubanas, hubo muertos. Lo que pasa es que no lo sabemos. No voy a entrar a especular. Los cubanos reconocen 32 muertos. No sé cuántos muertos realmente. La primera cosa que muere en una guerra es la verdad. Esa es la primera cosa que muere. Y hubo muertos venezolanos. Ellos están enterrando sus muertos. Y están buscando quiénes son los traidores. Trump asestó un golpe contundente y para mí definitorio en 1, 2, 3 meses al régimen madurista.
porque ha quedado en un callejón sin salida. Entonces los panameños nos estamos olvidando de este hecho. La salida del señor Maduro, ahora comienzan a hablar adentro de si los traicionaron, quién traicionó a Maduro, quién traicionó a quién. Entonces hay desconfianza interna, la precaria unidad que se da entre bandidos, ¿no? Que si nosotros somos 5 bandidos y usted roba una parte, yo robo otra, usted tiene sus preocupaciones y yo estoy robando más de la cuenta de lo que usted está robando. No estoy diciendo que estemos robando, sino los bandidos sí tienen una filosofía, que es la filosofía permanente de la duda. Entonces, esta duda va a llevar al colapso total del régimen. ¿Cuándo? Cuando haya madurado la situación. Entonces, este elemento nuevo de Trump, de esta exitosa operación militar, ha exacerbado el discurso del presidente Trump, nuevamente. Y este es un peligro importante. Y nosotros, los que somos amigos de los Estados Unidos, conceptualmente hablando y estratégicamente hablando, tenemos que decirle la verdad. El presidente Trump está cometiendo un grave error desde el punto de vista político. No desde el punto de vista de la operación militar en Venezuela. Porque de una u otra forma esto iba a pasar. De una u otra forma iba a pasar. Entonces, ¿cuál es el error político? Que esto lo ha llevado a pensar que, fíjese el discurso de él, todo el petróleo de Venezuela es nuestro. Entonces esto lo que está volviendo al tapete es la lucha nacionalista en un continente que, entre otras cosas, se caracteriza por una lucha permanente contra el colonialismo y la intervención de los Estados Unidos. La Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos ha intervenido en Chile, ha intervenido en Argentina, ha intervenido en Perú, ha intervenido en Colombia, ha intervenido en Panamá, en Centroamérica. Entonces ha elevado el nivel político de la lucha anticolonial con esta petición de quedarse con el petróleo, y ahora la hace extensiva nuevamente a Groenlandia, sin necesidad, porque ellos tienen tratado. Esta lucha, los panameños no la estamos mirando bien, porque no hay la menor duda, para mí, que Venezuela es un factor importante en la democratización del continente. Sí, y si hay algún país que le debe a reciprocidad política a alguien en América, ese país es Venezuela y ese país es Panamá. Porque Venezuela jugó un papel importantísimo, Carlos Andrés Pérez, en el desarrollo de la posibilidad de nosotros tener los tratados Torrijos-Carter, que nos devolvió la zona del canal a partir del 31 de diciembre de 1999 en forma absoluta, y quedaba vigente el Tratado de Neutralidad. Carlos Andrés Pérez fue un factor fundamental, como lo fue López Michelsen, como lo fue el primer ministro de Jamaica, como lo fue Monge en Costa Rica. Entonces, nosotros tenemos con Venezuela una deuda histórica, pero la política exterior de cualquier país, y ello incluye a los Estados Unidos, está determinada por las necesidades internas de ese país. Nosotros tenemos primero que comprender qué está pasando en Nicaragua, en Venezuela. Si Marina Corina Machado, a la cual yo le tengo un aprecio y la conozco, porque Antonio Ledesma fue uno de los grandes dirigentes de Carlos Andrés Pérez, es amigo personal nuestro. O sea, no hay duda de que Corina Machado jugó un papel importante. Si ella va a ser o no el presidente, eso no es una decisión de los panameños, es una decisión de los venezolanos y ahora de un poder fáctico que lo representa a los Estados Unidos. Es un problema que ellos tienen que resolver con el apoyo, claro, de los países de América. Hay algo que sorprendió mucho el sábado, ingeniero Blandón, y es cuando Trump en la conferencia habló de que la persona que va a coordinar con ellos desde Venezuela es Delcy Rodríguez, ex vicepresidenta de Maduro y ahora presidenta encargada de Venezuela. Usted tiene dos formas de mirarlo. Si usted es venezolano y sabe lo que está pasando allá adentro, y que Trump diga que Delcy en mi cuadro adentro crea lo que está pasando ahora mismo en el régimen, una desconfianza absoluta. Esta es la traidora. O sea, tiene que entender lo que está ocurriendo allá.
Yo no estoy justificando al presidente, yo estoy tratando de entenderlo a él, y creo que los Estados Unidos, al hacer una operación selectiva, intenta evitar una operación masiva en Venezuela, que es difícil por lo grande del territorio, y dos, porque el enfrentamiento interno en Venezuela es bien alto, no solamente entre el chavismo y las fuerzas de oposición, sino entre las fuerzas de oposición. Hay más de 40 candidatos presidenciales. Edmundo y María Corina fueron porque era un rifatán a los que los otros no se atrevieron a ir. Pero la política no es eso, la política es otras cosas. Fíjese, y yo para entender lo que pasa hace Trump, yo busco la dinámica que hay en los Estados Unidos. Le voy a dar algunos números de los Estados Unidos y los tengo aquí apuntados. De las encuestas de Ipsos, de Reuters, del Washington Post, de la CNN. ¿Qué están diciendo esos números? En términos generales. 33% del pueblo norteamericano, 33% del pueblo norteamericano aprueba la intervención en Venezuela. Pero desaprueba. 34% la aprueba. No está mal, pero tampoco está bien. O sea, es un washi-washi. Cuando Bush hizo esa intervención en Irak, arguyendo que Irak tenía armas nucleares de destrucción masiva, con un argumento falso, porque era falso, el pueblo norteamericano en 67% aprobó esa intervención. 2/3. Fíjese la diferencia. Pero además de eso, los números están indicando que 72% de los norteamericanos rechaza la política de intervención del gobierno en los asuntos de Venezuela. Y rechaza el criterio de Trump de querer quedarse con el petróleo de Venezuela. ¿Por qué? Porque el pueblo norteamericano tiene otra preocupación más importante, que es que toda esta política arancelaria de Trump, toda esta política de traer inversiones y forzar, ha producido una decaída del crecimiento y ha producido un problema de inflación en los Estados Unidos, porque los aranceles, no es como dice Trump, los aranceles son impuestos ¿a quién? A los importadores norteamericanos y a los consumidores norteamericanos. Y entonces hay un problema muy grave en los Estados Unidos ahora mismo, que es el problema de la eliminación o no del Obamacare, que es lo que le permite a los pobres tener seguro. Yo no sé si yo estudié en los Estados Unidos. Si usted no tiene seguro, usted no puede ir a un hospital, porque no hay. Eso es muy caro. Entonces, el pueblo norteamericano no tiene los problemas ni tiene la apreciación positiva de que una intervención en Venezuela los va a beneficiar a resolver el problema. Y recuerde, el petróleo venezolano tiene una característica, es un petróleo pesado. Sí. Y ese es un petróleo que estuvo en manos y está y sigue estando en manos de los comerciantes norteamericanos operadores, porque las fábricas, las refinerías que procesan petróleo pesado están hechos para ese de Venezuela. Así es. Entonces, independientemente de que Trump diga que lo va a adquirir o no, el mejor camino que tiene Venezuela en este momento y en el futuro es venderle petróleo a los Estados Unidos. Eso que le dijo Trump de que tengo 40 millones de... Sí, es que ese petróleo, las refinerías están hechas para eso, fueron construidas para eso, pensando en ese petróleo. Y acuérdate que las grandes potencias tienen una tendencia que no tenemos nosotros. Nosotros, como no tenemos petróleo, nosotros lo que hacemos es que compramos y se acabó. Ellos tienen que guardar reservas. La única reserva que nosotros podemos guardar es la del agua. Y no construimos. Entonces, el pueblo norteamericano rechaza esta política. Y todas las indicaciones que yo tengo de las encuestas demuestran hasta hoy que si en las elecciones que son para el 26 de noviembre fueran hoy, el trumpismo sería vencido por los demócratas. Fíjese. Y vendría el impeachment contra Trump. Y todas las elecciones que se han desarrollado antes de esta intervención las ha perdido el trumpismo. El movimiento MAGA que controla el partido republicano en este momento. Hay republicanos que no son del movimiento MAGA, que tienen serias aprehensiones
sobre esto. Entonces, ¿cuál es el papel de nosotros, que somos aliados de los Estados Unidos? El Tratado de Neutralidad no está firmado entre nosotros y los marcianos, no, es un tratado de nosotros firmado con los Estados Unidos, que es el único tratado vigente del canal. Lo que nosotros tenemos que hacer es entender lo que está ocurriendo en los Estados Unidos y entender lo que está ocurriendo en América Latina. Y entender que nuestra política exterior debe estar al servicio de los intereses de la nación panameña. O sea, nosotros no ganamos absolutamente nada, desde mi punto de vista, con tomar partido sobre algo a la cual nosotros nos hemos llamado a cooperar en la lucha por la paz y la democracia en Venezuela. Es un deber de todo el mundo. Pero decir quién va a ser el sustituto es un problema de los venezolanos que tienen que resolver ellos y con los Estados Unidos. Y entender lo que los Estados Unidos está haciendo. Porque esto ha sido un golpe tan terrible. Y fíjense el problema que nos crea esto. La operación y la caída del chavismo va a provocar una nueva ola de migración, ahora de los chavistas, que huyéndole al nuevo gobierno, y esto va a pasar, van a salir. ¿Y cuál es el camino que ellos van a recorrer? El Darién. El de Darién. Y Colombia se convierte en un problema fundamental para nosotros en este momento. Si yo fuera el presidente de la República y fuera el canciller, y esto yo solo he expresado a ellos, no es una expresión, he tenido, yo tengo una buena relación personal política con el presidente, yo no trabajo con él, pero le he podido expresar esto que yo le voy a decir. El principal problema de seguridad para la República de Panamá es Colombia, porque el crimen organizado ahora de Venezuela se va a mover hacia Colombia y de Colombia se va a mover más para Panamá porque ya está. Es decir, nosotros vamos a tener un Darién más caliente, un Colón más caliente y las zonas urbanas pobres de Panamá y ricas de Panamá penetradas por el crimen organizado, que tiene dinero en efectivo y que no actúa con el término de que tiene una chacarita con plata. No, ellos tienen cuentas bancarias, tienen empresas y tienen capacidad financiera y tienen efectivo y tienen cómo proveerse de armas contra una policía nuestra que no tiene el armamento suficiente para enfrentarse a esos bandidos. Entonces, si tú miras todo el panorama ahora, te puedes llegar a conclusiones muy sencillas. A ver, ¿quién es mi aliado estratégico en este momento? Estados Unidos. Estados Unidos es el principal usuario del canal de Panamá y es el principal inversor en Panamá. Doy un ejemplo nada más. En el sector eléctrico, AES, una compañía norteamericana, sí, ha invertido más de 3.500 millones en la República de Panamá. 3.500 millones de Panamá. Y está construyendo, acaba de terminar la planta junto con otros y parte de Panamá, de Gatún, de 640. Mientras otros estaban peleando, nosotros estamos construyendo plantas térmicas de gas natural de alto nivel de eficiencia. Gas natural licuado. Nosotros tenemos un extraordinario, necesitamos más inversión de los Estados Unidos aquí. ¿Qué es lo que no tenemos? Nosotros tenemos un canal. Nosotros necesitamos desarrollar empresas en esa área. ¿Qué es lo que no tenemos? No tenemos mano de obra calificada. Nosotros necesitamos más ingenieros en inteligencia artificial, en el manejo de medicina. Puerto Rico es un gran exportador de medicina. Nosotros no hemos desarrollado nuestros muchachos porque no hemos hecho una reforma educativa profunda que nos permita cambiar este sistema memorizante que tenemos, asfixiante, de baja tecnología, para ser productores de alta tecnología, tener institutos para producir obreros capacitados. Por eso fíjese el caso de la mina. Cuando miramos la mina de Minera Panamá, una parte importante, casi el 85% de la fuerza laboral que estaba allí cuando cerramos la mina, estaba altamente capacitada. Entró como trabajadores sin preparación y en 3 años las mujeres estaban manejando las máquinas de mayor nivel tecnológico del mundo. Y tenemos una apreciación de eso incorrecta. El 80% del agua que circula en el sistema minero hoy de producción
se recicla. Entonces, muy poca gente sabe estas cosas. Hoy el cobre tiene un valor en el mercado de 5.88 la libra. Cuando nosotros hicimos los estudios para esta última reforma de la cómo se pagan las regalías, que son de 12, 13, 14, 15 y 16%, son regalías más altas que las que pagan en Chile. Bueno, el cálculo que se hizo de eso, la libra de cobre estaba en $3.69 y nos daba margen para tener ingresos anuales de 350 millones. Ahora póngase a mirarlo, 5.88 la libra, casi se ha duplicado. ¿Por qué? Porque hay una escasez de cobre. ¿Dónde? En Chile. Y hay una ampliación del mercado. ¿De qué? De los carros eléctricos, de las plantas de los paneles solares. Paneles solares. Entonces, todo esto nos hace a nosotros pensar que nosotros tenemos que revisar nuestra estrategia de manejo con los Estados Unidos y no estar, le estoy diciendo con una amplia experiencia en el manejo de relaciones exteriores. Yo no lo estoy diciendo como un panameño cualquiera, pues yo solamente miro la relación. Para poder entender a los Estados Unidos, yo no miro lo que hace Trump, yo miro lo que piensa el pueblo norteamericano, no el pueblo panameño. Mañana es 9 de enero. Nosotros tenemos que mirar nuestra lucha nacional y ponerla en el contexto en la que está América en este momento. Toda América está sacudida, no por Trump solamente, sino por el crimen organizado que controla Ecuador, que controla Paraguay, que controla Bolivia con un gobierno de izquierda, que controla todas las ventas y que además controla Perú. La minería ilegal en Perú es extraordinariamente alta. ¿Y por dónde sale? Sale por Perú, Ecuador, Bolivia. La que no sale por ahí sale por el Pacífico. ¿Por dónde? Por Panamá. Entonces, fíjese, nosotros tenemos que entender todo esto para poder explicarle a nuestros amigos norteamericanos que sí hay la necesidad de hacer algunos ajustes estratégicos, pero ellos también lo tienen que hacer. Porque los Estados Unidos no tienen. La mano de obra de los Estados Unidos sigue siendo más cara que todas las nuestras. Pero ellos necesitan el mercado de nosotros. Y fíjese lo que dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos. El continente es nuestro. Este hemisferio es nuestro. Ellos están azuzando, ¿sí?, una corriente nacionalista y anticolonial y antinorteamericana muy fuerte con ese discurso. Entonces yo lo que aspiro es que los Estados Unidos puedan comprender que ese no es el camino correcto. Dice que los Estados Unidos han salido de casi más de 60 instituciones internacionales importantes, entre ellas una de las más importantes que tiene que ver con el clima. Entonces, con Trump. Entonces, nosotros no somos enemigos de quien se sienta en la silla en los Estados Unidos. Uno es amigo siempre de la silla, no del que se sienta. Entonces yo creo que Panamá debe entender que ese es el país con que hemos tenido más relaciones después de Colombia. Y Colombia entra en una fase bien peligrosa para los intereses de Panamá. Y desestabilizar la región pone en peligro principal. Fíjese en la mente de Trump. ¿Por qué él quiere Groenlandia? ¿Y por qué no está diciendo al pueblo? ¿Por qué cree que podía convencerlo de que allá hay un estrecho y está China, el fenómeno de China, y lo tiene en la cabeza? Pero esas mentiras convertidas entre más grande una mentira, más se parece a la verdad.